Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo Último por Bonita Radio y todas las plataformas web de Bonita. Recuerde que siempre estamos en Facebook y cuando esta red social tenga problemas, nosotros no tenemos problemas de distribuir nuestro contenido donde quiera que podamos hacerlo. Y ese siempre es el canal de YouTube. Esa fue la experiencia de ayer. Hoy martes 5 de octubre, yo espero que no pase, así que estamos aquí, compartan. Hoy es un día en que vamos a empezar con una nota que nos ha llenado de mucha tristeza y realmente sin explicación, pero solamente la explicación de celebrar la vida de una joven que compartió con nosotros la bonanza de Bonita Radio en términos de la exposición que estamos teniendo con aquellos que quieren interpretar, hacer análisis, recibir información desde el periodismo puertorriqueño. Rubí, como la conocían sus amigos y familiares, fue esta joven que participaba, interactuaba todo el tiempo que podía y que estaba presente en nuestra red. Rubí es esta joven que tenía una postura ideológica firme, así lo hacía sentir. Era una joven internauta que manejaba muy bien el lenguaje, que era graciosa, que postulaba también reírse hasta de nuestras desgracias. Y hoy no está con nosotros, aparentemente hizo su transición y así nos los han hecho llegar no solamente familiares, amigos a través de la red esta madrugada, sino también su madre, quien coincide en amistad con uno de nuestros productores de contenido, el compañero Juan Carlos Quintero Herencia. Carmen Milagros, vaya nuestra solidaridad y nuestro pésame, nuestra condolencia. Sigamos celebrando la vida de Rubí, no dejes de decirnos cuándo podemos estar disponibles para darle ese abrazo solidario y en lo que podamos contribuir y ayudarle en este proceso, así lo haremos. Rubí era esta mujer joven que, como dicen, llegó a nuestras vidas a través de un proyecto que trata todos los días de decir y hacer lo que ustedes, las audiencias, necesitan para tener información, análisis, y ella lo proponía igualmente. A todos y todas nuestras bonitos y bonitas, como lo llama y ya los categoriza y ya los coloca en la imagen imaginario de Bonita Radio, a toda nuestra audiencia, nuestro abrazo solidario y nuestro junte será también, y nuestro esfuerzo de este proyecto será también por Rubí. Mucho H y mucho abrazo a todos y todas. Por ahí están todos los que están siempre con nosotros todos los días. Juan Carlos Olmeda, paz eterna. Vuela alto, hermanita, dice Rafael Torres, uno de los que intercambiaba muchos comentarios con Rubí. Mac Scott fue uno de los que habló con nosotros esta mañana, por lo menos por las redes. Ya nos dirá por qué no está en Bonita, pero a Mac nuestro abrazo fraternal. Dios mío, qué pena, dice Nemir, Moisés Montalvo, todos los que están, Wanda Conde, Alba N. Toro, gracias por tus condolencias, Miguel Martínez, Polo Quiles, siempre con nosotros, también creo que llegó a compartir con Rubí, Javier Jiménez, Sandra García, lo sé amiga, lo sé que ha sido duro, Sonia Rueda, Ricardo Vargas Molina, también nos envía sus condolencias y le envía las condolencias a la familia de Rubí. Vamos a recibir información, aparentemente hay un esfuerzo por ayudar a la familia de Rubí para manejar esta pérdida, así es que lo haremos tan pronto esté disponible el mecanismo. Rosa Manche está por ahí, Alberto Navarro, Yadi Carrasquillo, descansa en paz y en poder. Lucy Díaz también está por ahí desde Boynton Beach, Florida. Saludos, Lucy, gracias. Alberto, ya te saludé. María Adorno. Y bueno, desde el oeste borincano, nosotros tenemos un programa hoy que, a pesar de empezar con una triste noticia, vamos también a dilucidar algunos
algunas informaciones que estoy segura que Rubí tendría un comentario bien particular que ella repetía mucho. Es que son los mismos. Vamos a hablar de la época en que Luis Fortuño abrió la posibilidad no solamente de atender a los millonarios desde la ley 2022, sino también darles una posibilidad que pudieran traer dinero a Puerto Rico a través de los bancos conocidos como aquellos que se estructuran y se posicionan en el mercado bancario como los paraísos fiscales, como puede ser Puerto Rico. Por tener la misma moneda de Estados Unidos, yo creo que Luis Fortuño se sentó antes del Bitcoin y empezó a diseñar lo que quería para Puerto Rico, mucho antes de que el presidente de COI, Edwin Miranda, dijera un puertorriqueño sin un Puerto Rico sin puertorriqueños. Vamos a hablar sobre los Pandora Papers y dónde está Puerto Rico ahí y por qué la administración de Luis Fortuño retumba, rechina, hiede, como dice doña María en Country, a través de esos Pandora Papers, 11,000 y pico de millones de documentos que se filtraron y que posicionan sobre todo a artistas, Chayanne, Shakira y a otros, pero sobre todo a uno de los más importantes hacedores de ese proceso bancario en Puerto Rico desde la institucionalidad y el gobierno, como fue Rafael Blanco, quien fue comisionado de instituciones financieras bajo la administración de Luis Fortuño. Vamos a hablar de COVID. Nuevamente se disparan las muertes por COVID. 7 personas muertas, ninguno estaba vacunado. Vamos a hablar también de Quique Questel, Rafael Machargo, ex alcalde de Santa Isabel, un FEI, un referido al FEI y uno referido a la Oficina de Ética Gubernamental. Vamos a hablar sobre eso, pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en su ATH móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI, la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. También recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284. P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Saludos, Ivonne Padua. Qué bueno que estás por ahí. También recuerden que estamos en Twitter, bonita-radio. En Instagram, si no se va, estamos en Bonita Radio. También estamos en iVoox, iTunes y Spotify. Allí están los programas podcast. Y gracias a Buen Vecino Café y a las 3 cooperativas que ya son parte de los auspicios de Bonita Radio. La cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz. Vernos sin si Questel se lleva Machargo con él. Vamos a ver, dice Robert Baldwin. FBI, por los ojos en Pierluisi y Machargo. Demos caña el 15 de octubre, dice Rafael Torres, porque no se olviden que el 15 de octubre hay una marcha para sacar a Luma. Es la movida de Biden en las negociaciones para otorgar el estatus de libre asociación a Puerto Rico. Hay un comentario en The Hill. Lo vemos cuando se acabe el programa. Gracias, Robert Baldwin. Bueno, vamos a empezar por el COVID, gente. 7 personas muertas reporta hoy el Departamento de Salud. Increíblemente, ninguno estaba vacunado. Ese es el número del Departamento de Salud. Esa es la estadística que, como ustedes saben, la colocan allí en el dashboard del departamento. Otro que dice el Departamento de Salud es que hay 75 de casos promedios confirmados, 49 casos probables, las 7 defunciones, 115 hospitalizados. Sigue siendo alta la posición de los hospitalizados y 16 hospitalizados pediátricos. De los 115 adultos hay 43 personas en salas de cuidado intensivo. Los números del COVID en términos de las regiones están, como dice el Departamento de Salud, siempre sigue siendo el área metropolitana. Ángel Gabriel está por ahí. Utuado en la casa. Gracias, Ángel Gabriel, porque también están por ahí. Radio Éxito en Utuado, Radio Cumbre en Orocovis y Radio Grito en Lares.
Tomás dice que la marcha del 15 es la marcha de la izquierda. No importa, que le ponga lo que quiera a Tomás Rivera Chats. Pero mire, que llame a Bonita Radio, Tomás. Hello, Tomás Rivera Chats. Vamos a conversar. Vamos a conversar sobre todo lo que está pendiente, pero sobre todo de los que le dan chavitos y esos viajecitos y esos pasadías que usted tiene en la montaña con los agricultores, mire, con su sombrerito. Cuando Puerto Rico está en el mapa de los Pandora Papers con un funcionario de la administración de Luis Fortuño a la cabeza. Exactamente. Está citándonos, gracias, Ivonne. Saludos, Mariel Rodríguez Caloca, saludos, Mariel. Octubre 15, dice Ivonne Padua, la legislatura puede residenciar a Machargo sin pedir permiso a la judicatura. ¿Qué los detiene? Bueno, yo quisiera escuchar al departamento, a la legislatura de Puerto Rico, sobre todo al liderato, hablar de Rafael Machargo y de Quique Questel. Claro, yo quisiera saber qué ellos piensan de que Rafael Machargo, el Departamento de Justicia, solamente lo llevó hasta la oficina de ética y refirió a Quique Questel el fiscal especial independiente. Pero vamos a eso ya mismo. Terminando con el COVID, distancia, categoría. Vamos a las edades de esas personas que murieron por COVID en estos días, en estos últimos 3 días. Y les prometo que vamos pronto al asunto de justicia. Antes de hablar con el compañero periodista Luis Valentín, con quien vamos a repasar y a ir atrás y adelante esa buenísima historia, como el Centro de Periodismo Investigativo y él participó de revisar algunos de esos documentos que colocan ahí a puertorriqueños en el mambo ese de los minibancos. Arecibo, 64 años las personas que murieron y 71 años por COVID. 55 no vacunados en Bayamón. Caguas, 71, Mayagüez, 75. Increíblemente, 41 años en el área metropolitana y 78 también en el área metropolitana. Entonces, distanciamiento físico, gente, la mascarilla todo el tiempo. Si tiene que salir, porque obviamente ya tenemos que empezar a salir, salgamos con mucha precaución, no se aglomere. Si alguien se quiere colar en la fila, ustedes saben que los residentes de este país y los puertorriqueños son locos con dar chino en las filas porque ellos no respetan el espacio personal. Allí se murió de la risa Verónica. Pues no, dígale, mire, además de que no quiero chino, por favor, distanciamiento. Saludos y buenos días, dice Ramón Pérez. Así dijo en el 2019, dice Misael Martínez. Misael, ¿ese eres tú? No, Miguel Martínez. La tendencia de decirle comunista a los pelú que protestan en su contra. Exacto, pero él se cree que nos insulta. Yo no tengo ningún problema. Me perdí. ¿Qué son los Pandora Papers, Juan Carlos Olmeda? No te vayas, que tenemos una entrevista con el compañero Luis Valentín. ¿Tú te acuerdas de los Panama Papers? Pues mira, ahora son los Pandora Papers. Vamos a eso ya mismo. Pero no podemos dejar de ir al tema más importante. Ya terminé con el COVID. Distanciamiento, no se aglomere. Si se va a aglomerar se va 12 pies de cada uno. Y sobre todo mascarilla todo el tiempo. Vamos al Departamento de Justicia. Ayer por la tarde el Departamento de Justicia, interesante como el Departamento de Justicia que dirige el secretario Domingo Emanueli. Domingo Emanueli no está haciendo conferencias de prensa para esos casitos que le son bien difíciles. Que yo me imagino que, mire, el esfuerzo para apretar ese dedo y decirle que sí radica o refiere debe ser fuerte porque se trata de un PNP. Ustedes saben que el año pasado el secretario, el legislador, el representante, fue este año, perdón, bien temprano, el representante Ferrer en la Cámara del Partido Popular y otra representante del distrito de el área sur de Juana Díaz, de Santa Isabel, le envió una carta al Departamento de Justicia y entiendo que a la Oficina de Ética. Por eso me parece tan contradictorio la decisión que toma el secretario del departamento para investigar, para que investigara a Rafael Machargo y a Enrique Quique Questel. Rafael Machargo, secretario del Departamento de Recursos Naturales.
porque en medio de una vista pública salió a relucir que Machargo y Quique Questel se reunían. Interesante. Se reunieron nada más y nada menos que con el director de campaña de Wanda Vázquez Garcet para discutir lo que era una querella que tenía el secretario del departamento con relación a un acceso y lo que podría ser el área de salvamento o el deslinde de la zona marítimo terrestre de una corporación propiedad de el entonces alcalde de Santa Isabel. ¿Qué hacía el secretario de la agencia que firma el cese y desista, que firma la posibilidad de no darle un permiso, o sea, de no consentir a que la Junta de Planificación dé el permiso para un deslinde, con una persona que tiene una querella porque lo que está haciendo, los que se querellaron establecen que está en contra de la ley? Y con el secretario el ex director de turismo y el presidente o el director de la campaña de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral en el momento, y que en aquel momento estaba corriendo para ir en primarias contra Pedro Pierluisi. Pues mire, ayer bajó una decisión, y esto me llegó a las 5:32 de la tarde. Qué interesante. Pasan dos cosas con el Departamento de Justicia. A las 5:30 de la tarde, saben que estamos, no solamente yo al aire, los medios tradicionales también tienen todos sus noticieros al aire. Además de eso, no hicieron conferencia de prensa. Pero también, lo tercero, envían estas informaciones así como, ¡pum!, ahí está eso, cúbrelo. Y no hay un funcionario, una funcionaria, quien tomó la decisión, secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, nadie que hable con los medios de comunicación. Y para seguir lo más interesante, es que cuando uno lee este comunicado, se trata de establecer propiamente que Rafael Machargo es como esta figura protegida, que donde único va a estar es ante la comisión, ante la Oficina de Ética Gubernamental, cuando nosotros sabemos que en los referidos de Ferrer, y déjenme ver si aquí está el nombre de Héctor Ferrer Santiago y Estrella Martínez Soto. Ahí están los dos legisladores y se los podemos conseguir en imágenes para que ustedes sepan quiénes son. Héctor Ferrer Santiago, que es el hijo de Héctor Ferrer, que es representante, y Estrella Martínez Soto, radicaron el 6 de abril. Le enviaron una documentación, sobre todo audio, de lo que transcurrió en una vista pública, porque Machargo en esa vista pública admitió que se había reunido con Quique Questel. Y Estrella Martínez Soto, la legisladora por ese distrito, y el representante por acumulación, Héctor Enrique Ferrer Santiago, dijeron, mire, ¿cómo es que esto pasó en el 2020? Dice aquí que fue en julio del 2020. Nada más a 3 meses de las elecciones generales. Se sentó con fulano, con Jorge Dávila, contra el ingeniero Dávila Torres. La investigación no demostró que incurriera en conducta que requiriera recomendación de alguna índole. No. Si el ingeniero, primero que justicia, el FEI no tiene jurisdicción sobre el ingeniero. Recordemos que es el presidente de la campaña, el director de la campaña en ese momento de Wanda Vázquez Garcet. Pero además de eso, a mí me gustaría saber cuál es la evidencia que dice los fiscales de la Oficina de Integridad Pública, que no pueden establecer que el ingeniero Dávila Torres tenga algún delito posible cometido. ¿Tienen grabaciones? ¿Saben lo que dijeron en esa reunión? ¿Saben si el ingeniero Dávila habló de, acuérdate que esto me lo tienes que pagar a través de un donativo? Estoy preguntando. A través de un donativo, porque Quique Questel apoyaba a Pedro Pierluisi y querían que apoyara a la gobernadora sucesoral entonces. Es una pregunta. Así las cosas, tanto
Enrique Ferrer, Héctor Ferrer, como Estrella Martínez Soto dijeron, aquí está la información, juzgue usted. Dicen, en medio de la vista de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la región sur central, el secretario dijo que en verano del 2020 se reunió en su residencia, en una residencia privada del entonces alcalde de Santa Isabel, que muchas veces me lo encontré a Quique Questel. Esta es la imagen de Quique Questel, allí en el restaurante del pueblo de Santa Isabel, que muchas veces Quique Questel iba allí, en la fonda de Ángelo. Allí se reunieron con relación a una querella pendiente de una vista adjudicativa en la cual figura como parte querellada. Además, se alegó que el DRNA participó de dicha reunión, visitó junto al entonces alcalde y otras personas el área objeto de la querella. Me encanta. Este es el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, el que dice que no da permiso, el que dice que no sabe lo que pasó en Sol y Playa, en Rincón, en la playa Los Almendros, pero que está dispuesto a montarse en el carro con un chofer, ir a la casa del alcalde y después visitar el área para que el secretario viera, mira, esto no está en la zona marítimo terrestre, me tienes que ayudar con eso. Esto con la intención de adelantar una transacción relacionada con la querella antes mencionada. O sea, el que va a adjudicar se sienta con el que está querellando, el que funge como el querellado, como el que está cometiendo, según el querellante, la ilegalidad. Así las cosas. Los hechos en su comunicación alertaron sobre la posible comisión de delito y las faltas éticas o administrativas, por lo que se inició la investigación correspondiente. No voy a citar al secretario, lo siento, secretario. Cuando usted dé una conferencia de prensa para decir por qué le meten las manos a Quique Questel y no se las meten desde el punto de vista de un FEI al secretario de gabinete del gobierno del 32%, entonces yo lo cito diciendo lo que usted quiere decir para las relaciones públicas. Así las cosas, ¿qué es lo interesante de este caso y qué es lo que yo voy a plantear como análisis puntual? Si ya Héctor Ferrer, representante, y la representante Soto Martínez le habían radicado una petición de investigación a la Oficina de Ética, ¿por qué el secretario de Justicia dice que va a recomendar que se vea en ética el asunto de Machargo? Secretario, ¿por qué no meterle las manos a Rafael Machargo? ¿Por qué tirarle ese toallazo olímpico? Tiene buena mano tirando toallazo. ¿Por qué tirarle ese toallazo olímpico al secretario Machargo? Al mismo secretario Machargo que la secretaria de la Gobernación, ¿cómo es que se me olvida? García Bardales, Noelia García Bardales, lo llama para decirle, ¿qué pasó con ese cecedecista, mijo? Revierte eso, no se entiende. No, es que no se entendía. El mismo secretario Rafael Machargo, que le dijo a Mariana Nogales Molinelli que no iba a entrar a una propiedad pública a hacer su trabajo como representante. El mismo secretario Rafael Machargo, que se tira para atrás diciendo un cese y desista, y a las 3 horas después que lo llaman de Fortaleza, cambia el cese y desista. ¿Cómo es, secretario de Justicia Domingo Emanueli, que usted dice que Machargo no es susceptible de un FEI? Ahora, ¿en manos de quién está el FEI de Quique Questel? De un panel del fiscal especial independiente, que lo hemos visto también con los toallazos olímpicos. Vamos a ver qué dicen los miembros del panel del FEI, los ex jueces, sobre el correligionario Quique Questel. Dice Francisco Casiano, políticos son unos parásitos corruptos, pillos y ladrones. Esto es lo que piensa el país y lo dice sin ningún empacho. Esto es lo que se ha buscado el Departamento de Justicia cuando no da cara, cuando lo único que puede hacer son estos toallazos olímpicos y que el país se los cuestiona. Se están repartiendo la isla con mano y muñeca. Noelia García le respira a Machargo detrás de la oreja.
Aunque todo lo que sube puede bajar, dice, Machargo es intocable, es el niño símbolo de Pierluisi, dice Sandra García. Y Norma le contesta, aunque todo lo que sube puede bajar, al revés. Machargo, marioneta perfecta, dice Moisés Montalvo. Wanda se está preguntando, Wanda Conde está preguntando por qué es intocable. No lo sabemos. Bueno, habrán especulaciones, pero honestamente, ¿cómo es posible que todavía hoy Rafael Machargo, yo siempre digo lo siguiente, ¿qué sabe fulano que fulana no se atreve a meterle las manos? ¿Qué sabe fulana que fulano no se atreve a meterle las manos? Eso es interesante. Por eso es que yo creo que está la suspicacia del país. Machargo y Emanueli se parecen, dos protegidos para el gobierno. Esa gente no se abochornan, hay que acosarlos en las calles, dice Daniel del Valle. Polo Quiles, la ley no tiene favoritos, aquí no hay nadie por encima del pueblo. Ilka Fernández, así es, me gusta esa línea, Polo. Rafael Torres, el 15 voy a la marcha, yo soy baby boomer, claro. Los primeros que vamos a estar ahí somos los baby boomers, apuesta que te lo digo. ¿Y qué está pasando con los Federicos? Ayer me encontré, y esto sí que me pareció interesante, una buena fuente de información que ya no está en las autoridades federales, pero que obviamente repasamos aquellos momentos de cuando él me daba información, ella me daba información sobre los asuntos que estaban ocurriendo allí. Fue una persona que participó de muchas investigaciones allí en las autoridades federales. Y me decía, el otro día llamé a mis amigos y les dije, oye, ¿qué está pasando? Y fulano, y sutano, y mengano. Yo les dije, yo pienso lo mismo, ¿qué está pasando? El FBI nos dijo que venía este nuevo director a virar la casa. Bueno, vamos a ver. Son las 11:27 y yo creo que debemos pasar. Déjame enviarle un mensaje al colega Luis Valentín porque él está ahí conectado, pero se cayó, pero no sé si fui yo o es allá. Se cayó. No, está ahí, perfecto. Luis, vamos a empezar. ¿Tú me escuchas? Hola, Vamos a Carmen. ver si nos escuchamos. Luis Valentín es un colega periodista que ahora está en el Centro de Periodismo Investigativo, ha sido periodista, es abogado incluso. Sobre todo ha sido periodista del área de la economía, de los negocios, más propiamente economía. Tiene estudios relacionados y ha entrado en el área de lo que hoy se conoce como los Pandora Papers. Y quizás la primera pregunta, Luis, es precisamente, Luis, esto tiene un seguimiento, o por lo menos un paralelo, un antecedente, que son los Panama Papers. Yo quisiera que nos dieras brevemente, y primero te doy la bienvenida como siempre a Bonita Radio. Esto lo queremos hacer mucho más a menudo. Ya te estoy amenazando ahí y estamos amenazando Carla Minet y yo de hacer este junte por lo menos una vez al mes con los colegas que están haciendo periodismo de investigación exclusivamente desde esa ONG. Saludos, Luis, y bienvenido a Bonita Radio. Saludos, Carmen, y a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias por la invitación. Y para contestar la pregunta, pues recordarán que en 2016, pues no recuerdo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, o mejor conocido como ICIJ, publicó lo que se vino a conocer como los Panama Papers, ¿no? Esto fue una filtración masiva de millones de documentos relacionados a lo que se conoce como el sistema de offshores, básicamente compañías que se montan, muchas de ellas en paraísos fiscales, y muchas veces pues son bastante opacas o las circunstancias pues no se conocen bien, o sea, no saben, no hay mucha visibilidad sobre los dueños, pueden estar montadas una encima de otra para que el tracto pues sea más difícil de ver quién es el que se beneficia finalmente de este tipo de entidades. Y en esa investigación de los Panama Papers, pues generó un impacto, diría que masivo, en lo que hasta ese entonces había sido un sistema que operaba bien tras bastidores, un sistema bien sofisticado entre bancos y firmas y bufetes. En ese caso fue un bufete en específico el que cogió bastante preeminencia, que fue el de Mossack Fonseca, de Panamá. Y vemos como que a partir de esa publicación, pues sí se han dado unos cambios, debemos decir, regulatorios sobre todo, en cómo se maneja este tipo de entidad a nivel internacional, pero eso no ha sido suficiente, ¿verdad?, para que sigamos viendo
cómo estas entidades y estos negocios se siguen dando. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a la última entrega de la ICIJ que publicamos el domingo, que se vino a conocer como los Pandora Papers. ¿Y qué son los Pandora Papers? Pues básicamente es otra filtración. Estamos hablando en esta ocasión de 11.9 millones de documentos provenientes de 14 compañías y bufetes que se dedican, en pocas palabras, básicamente a montar y manejar este tipo de entidad offshore en distintos países alrededor del mundo. Para beneficio de unas personas que muchas veces pues, no sabemos quiénes son o permanecen bastidores ocultas o anónimas. Quiero hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Sí. Debemos recordar que el tener una compañía offshore o una entidad offshore no es ilegal de por sí. Exacto. El problema viene siendo cuando se utilizan, ya sea para evadir contribuciones, que es algo bastante normal que se ve con este tipo de entidades, ¿verdad? Para no pagar contribuciones en un país y guardas estos activos, este dinero en este tipo de entidades para protegerlo, ¿no?, del pago de contribuciones. Y para otras actividades pues, que sí ya son claramente ilegales, como lavado de dinero, ¿no? Claro. Y fraude, eso también se da, pero de por sí no es ilegal, y quiero hacer esa salvedad, ¿verdad?, antes de continuar. Claro. Y básicamente pues publicamos el domingo una serie de historias de todos los países que participaron en la investigación. Estamos hablando de la mayor colaboración periodística en la historia, más de 600 periodistas, 150 medios. Básicamente países de todo el mundo participaron en esta investigación, ¿verdad? Publicando historias relevantes a sus países, ¿no? Y a lo que está ocurriendo allá, ¿verdad? Con figuras bastante importantes de la política, de la farándula, deportistas. Estamos hablando, ¿verdad?, de un sinnúmero de historias y personas que han sido identificadas a través de los Pandora Papers. Y mira, esto nos trae a Puerto Rico. Ajá. Claro. Antes de ir a Puerto Rico, yo quiero hacer un análisis alrededor de este asunto, que sobre todo de cómo nos ubicamos nosotros como país, cómo se han ubicado en el tiempo con un mecanismo o unos mecanismos parecidos, porque obviamente las leyes fiscales son diferentes en todos los países a los que toca este tipo de instrumento. Así que gracias por decir eso, porque el instrumento offshore no estamos hablando de que es ilegal propiamente. No es de su faz ilegal. Lo que lo hace ilegal es la manera en que usted utiliza ese offshore. Dicho eso, me trae a la memoria todas las informaciones que se dan alrededor de la evasión contributiva que pueden suponer los grandes ídolos del deporte, de la música, en otras partes del mundo, como por ejemplo en España. Yo me salta a la en memoria aquel momento en que Montserrat Caballé, que era una para mí una persona importante en el mundo de la ópera, una excelente soprano, tuvo su momento de arresto domiciliario por un problema de evasión contributiva que tiene otro mecanismo allí instalado en la nación española. Así que ahora lo vemos internacional porque en efecto el producto es offshore. Vamos a venir a Puerto Rico. La gente podrá hablar muchísimo hoy, desde el punto de vista del entretenimiento, de que Chayanne se coloca entre los que puedan estar en ese mundo de los Pandora Papers, porque allí hay unas transacciones que se dieron a través de un offshore que salta a la posibilidad de que haya una transacción que no está clara. ¿Nos puedes aclarar y nos puedas traer la información de lo que ubica? Vamos a empezar por Chayanne. Vamos a empezar light para después irnos hardcore con el mundo de las instituciones financieras en Puerto Rico y la administración Luis Fortuño. Perfecto. Bueno, pues una de las investigaciones que publicamos hoy desde el Centro de Periodismo Investigativo, en conjunto con el medio El País de España, encontró que dentro de los Pandora Papers, Elmer Figueroa, mejor conocido como el cantante Chayanne, figura como empoderado de una offshore en Panamá de nombre Fentres. Esta entidad estuvo operando a principios de los 2000, fue disuelta en el 2013, y no recuerdo ahora mismo la fecha. Sí. Y básicamente el país, la investigación del país encontró, específicamente en el caso de Chayanne,
que tenía un poder básicamente que podía cobrar, firmar contratos, básicamente realizar negocios a través de esa entidad. Además de eso, también se encontró otra entidad, papeleo y documentos relacionados a una compañía de Florida llamada Eloisa Investments. Y esa compañía nombra a la esposa de Chayanne como principal accionista y directora, y a su cuñada, la cuñada de Chayanne, también como directora de esta entidad. Esta entidad, según la investigación del país, a su vez, es dueña de un apartamento de $500,000 en la ciudad de Miami, en Florida. Debemos decir que el medio del país se intentó comunicar con Chayanne, hizo varios intentos y no obtuvo respuesta previo a la publicación. Y ese es el caso de Chayanne, y es el caso que ha pasado con otros artistas, ¿verdad? En situaciones similares donde han tenido offshores, algunos han contestado y han dado razones para su uso. Recuerdo el caso de Shakira, De Shakira. que básicamente sí reacciona y dice que sí, que admite que ha tenido este tipo de entidades, pero asegura que no los usa para propósitos de evadir contribuciones. Y el caso de Shakira también tiene unos precedentes, ¿verdad? Precisamente en España, sí. sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema. Y básicamente eso es lo que encontramos. También hay otros puertorriqueños, menos famosos que Chayanne, debo decir, pero que nos llama mucho la atención. Uno que recuerdo, ¿verdad?, que se menciona en la historia, es el caso de Manuel Matienzo. Manuel Matienzo es un contratista del gobierno que, recordarán, estuvo mencionado, implicado al principio de la pandemia en la famosa compra fallida millonaria de ventiladores. Por los cuales le solicitaron, según la entonces secretaria Concepción Quiñones del Hongo, le solicitaron que firmara esa orden de compra en 20 minutos, en una orden directa de la Fortaleza, bajo la exgobernadora Wanda Vázquez. Este empresario figura como un beneficiario de un offshore, básicamente una entidad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, y que, según los documentos que pudimos examinar desde el CPI, recibió una cantidad de dinero, al menos $150,000 para el 2013. Intentamos comunicarnos con el señor Matienzo, no fue posible, le enviamos email y desde su oficina nos dicen que está fuera de Puerto Rico, para que explicara, ¿no?, el uso de esta entidad y si el propósito, finalmente, ¿verdad?, el propósito de tener una entidad como esta es reducir, ¿no?, evitar el pago de contribuciones sobre ciertos activos. De igual forma, también identificamos otras personas de Puerto Rico. Está el caso del señor José Lora Jerónimo. Esta persona también figura con una entidad, nos pudimos comunicar con él y nos dice que montó la entidad, admitió que sí llegó a montar la entidad en las Islas Vírgenes Británicas, pero que, como nos dijo, nació natimuerta, porque asegura que no realizó ninguna transacción, que no recibió ningún dinero y que de hecho era para conseguir clientes para su negocio en Puerto Rico. Cuando pedimos aclarar un poco más la información, nos habla de que él tiene un negocio aquí de ayuda o asistencia a inmigrantes, y estaba tratando de buscar personas allá que quisieran migrar a los Estados Unidos a través de Puerto Rico, y pues le brinda servicio. Y ese fue el propósito que él dijo para lo cual contrató a una de estas firmas que se dedican a montar offshore para montar una entidad allá. Exacto. Y así sucesivamente esa historia básicamente se centra en algunos de los nombres puertorriqueños, obviamente liderados por Chayanne, que todo el mundo conoce. Claro, ese es el hashtag Pandora Papers más famoso por ser del entretenimiento desde el punto de vista de la posibilidad de tener, como decía Carla Minetti y yo esta mañana en una conversación, de más likes. Pero vamos, yo quiero parar un momento con relación a Manuel Matienzo Echevarría, a quien yo llamé en medio de la investigación de la compra de ventiladores en 20 minutos, que en efecto lo denunció Concepción Quiñones del Hongo cuando empezó a tener problemas con la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, y el combo que lideraba el trabajo en el Departamento de Salud de parte de esas personas que eran muy allegadas al Partido Nuevo Progresista y que también manejaron el proyecto pandemia desde el punto de vista de las compras. Es que Manuel Matienzo Echevarría llamó y le escribió
a una de las personas que en efecto es parte de la investigación en la legislatura de Puerto Rico y que era la secretaria auxiliar entonces de administración en el Departamento de Salud. O sea, Manuel Matienzo Echavarría no es solamente el que dice tengo los ventiladores y que iban a llegar en agosto, en septiembre, y se les iba a comprar a él. No, es que esa compra la gestionó a través de la funcionaria más importante en el momento. Y ahí fue cuando entró el conflicto, se dice que con una de las ayudantes de la gobernadora sucesoral, y Wanda Vázquez Garcet despide a Concepción Quiñones del Hongo. Eso para dejar bien claro que Manuel Matienzo Echevarría no es esta persona light, es incluso un contratista que le da dinero al Partido Nuevo Progresista, y eso confirmado por nuestra investigación en aquel momento. Pero ahora vamos a quizás lo que yo creo que tú traes muy atinadamente en los Pandora Papers, que es la posible participación o cómo está sentado quien fuera el administrador, el director, el comisionado de instituciones financieras, Rafael Blanco, bajo la administración de Luis Fortuño. Rafael Blanco es esta figura que cuando salió en el 2010, tanto PNP como populares dijeron, ay bendito, qué pena. Me acuerdo haber escuchado y leído las expresiones de Eduardo Batia cuando habló de que lamentaba que Rafael Blanco se fuera. Bien temprano, después de esa salida, nosotros tuvimos información y compartimos información con algunos otros periodistas. Entiendo que ustedes mismos en el centro también hablaron sobre el tema. Rafael Blanco se encontraba ya sentado como miembro de una junta de uno de estos minibancos a los que él dejó entrar a Puerto Rico en aquel momento en que se flexibilizó la posibilidad de que llegara capital a Puerto Rico a través de las leyes 20 y 22 y de estas instituciones financieras que entraron al mercado de esos offshore en la isla. ¿Dónde tú ubicas en tu investigación a Rafael Blanco? Y entiendo que lo trataste de contactar y no te contesta. Un poco vamos a hablar de cómo Pandora Papers está presente en la administración Luis Fortuño en este momento. Pues quiero empezar, ¿verdad?, por decir que, como bien mencionaste al principio del programa, ¿verdad?, hay que recordar cómo en el 2012, bajo la administración Luis Fortuño, se aprobaron una serie de incentivos, mencionaron la ley 20, la ley 22, y otra ley que pasa por debajo del radar porque pues, no se conoce mucho cómo funcionan estas entidades, es la famosa ley 273 del 2012, que busca crear las entidades financieras internacionales. Básicamente Exacto. estos son pequeños bancos o firmas que se dedican a distintos tipos de servicios financieros y se le ofrece un incentivo. Básicamente ellos nada más tienen que pagar un 4% de todos los ingresos que generen si montaban una oficina acá en Puerto Rico desde la cual exportaran sus servicios. Fast forward, ¿verdad? Después del 2012 se empezaron a establecer distintos tipos de entidades bajo esta ley, algunos funcionando como bancos, pues, como tradicionalmente los conocemos, reciben depósitos de extranjeros, préstamos y ese tipo de cosas, otros un poco más sofisticados, que podemos hablar de eso más adelante, como las famosas criptomonedas más recientes. Y básicamente en los Pandora Papers vemos cómo en algunas de estas entidades financieras y estos bancos que le brindan servicios al extranjero han sido intermediarios o tienen de clientes personas o compañías offshore. Básicamente volviéndose participantes, ¿no?, de este sistema de offshore mundial y en el cual Puerto Rico ciertamente, ¿verdad?, y estos bancos ciertamente juegan un rol importante, principalmente por su acceso, ¿no?, al mercado de Estados Unidos. Estamos hablando de que estos bancos tienen la posibilidad de abrir cuentas con la Reserva Federal. Eso, si consigue esa cuenta, facilita mucho más las transferencias y transacciones en dólares estadounidenses, porque eso es un gran atractivo. A la misma vez, sí le aplican, ¿verdad?, unas leyes de antilavado de dinero y de conocer a tus clientes, pero hay otras cosas, sobre todo en acuerdos internacionales, de compartir información tributaria de los clientes a los cuales estos bancos en Puerto Rico no están sujetos. Y por lo tanto se convierte en una opción atractiva para personas y entidades offshore realizar sus negocios a través de estas instituciones.
claro. Además de eso, también vemos cómo algunos accionistas de estos bancos, algunos de los dueños de estos bancos, también aparecen, las familias también aparecen en los Pandora Papers utilizando este tipo de entidades, lo que nos lleva a cuestionar, ¿verdad?, cuál es el uso y propósito de algunas de estas entidades aquí en Puerto Rico, y cómo pudieran servir, ¿no?, de vehículos para transacciones bastante opacas y que ciertamente pueden acarrear los problemas que bien mencionas al principio, como lavado de dinero y otras ilegalidades, y obviamente el aspecto contributivo. Antes de seguir hablando sobre Rafael Blanco, Blanco, sí. yo quisiera que tú me contestaras porque hay un internauta nuestro, Ricardo Vargas Molina, que quiere saber en qué podría consistir la irregularidad de la participación de Chayanne en esa offshore. Sí, de nuevo, al no tener una reacción de Chayanne, ¿verdad?, y Chayanne no contestar las preguntas, Claro, pues no ahora mismo no sabemos. sabemos cuál es el propósito Ya, por la cual él claro, te figura como empoderado, ¿verdad?, según documentos revisados de esa entidad. claro. Eso es lo primero. Y luego, aquí quizás sería bueno, ¿verdad?, antes de entrar a Blanco, que sé que te tengo esa pregunta, te la Sí, debo, pero tranquilo. aquí sería bueno discutir el dilema, ¿verdad?, de si es ilegal o no, o por qué está mal, por qué reportar, ¿verdad?, por qué escribir sobre esto. Y ya habiendo mencionado, ¿verdad?, las posibilidades de posibles delitos claros como fraude, evasión contributiva y lavado de dinero, para los cuales sí se ha probado que estas entidades se utilizan por muchas personas, también debemos discutir, ¿no?, que sea legal si es correcto. Estamos Ujú, hablando de que los países dejan de recibir 800.000 millones de dólares al año claro. simplemente porque este sistema offshore es legal, Ujú, y las personas pueden mover sus riquezas y su dinero a través de distintos lugares en el mundo para evitar el pago de contribuciones. Esto nos lleva a la pregunta de si estas son las mismas reglas de juego para todo el mundo. No todo claro, el mundo tiene acceso a ese tipo de sistemas, y muchos de nosotros, yo diría la mayoría que están viendo esto, pagamos nuestras contribuciones y no tenemos, ¿verdad?, esas opciones de tener esas exenciones contributivas y esos vehículos y distintas maneras de poder mover el dinero para no cumplir con la responsabilidad contributiva. Porque más allá de las ilegalidades que pueden surgir claramente, como lavado de dinero, evasión claro. contributiva y fraude, entre otros delitos, también está el aspecto, ¿verdad?, de si como política pública es algo correcto incentivar este tipo de industria. Y aquí en Claro. Puerto Rico ahora mismo se incentiva activamente el establecimiento de bancos que sirven para este sistema. Y ahora, hablando del Rafael Blanco, yo creo que hay dos Uh -huh. instancias en que es importante que Rafael Blanco conteste. En el caso de Rafael Blanco, se sienta como miembro de una junta de uno de esos bancos, Uh Ocean -huh. Blue. Primero, Blanco fue el que le dio capacidad a Ocean Blue de estar en Puerto Rico, el que firmó la entrada, porque el comisionado de instituciones financieras, todo el que quiera entrar en el mercado del sistema financiero de Puerto Rico, que es el único puertorriqueño, es el de las cooperativas, el de todos los demás se constituyen bancos. Tiene que pasar por las manos del comisionado de instituciones financieras. Rafael Blanco pidió una dispensa a ética gubernamental para entrar a trabajar como Luis Fortuño en una empresa donde él participó dándole la entrada a Puerto Rico. Que tú Esa es sepas. la pregunta. Debo decir que nosotros, en el caso de Rafael Blanco, un documento obtenido por el CPI de parte de los CIF, Uh -huh, en donde aparecen y está enlazado en la historia, donde aparecen las personas contactos uh de -huh, todos estos bancos, nombra a Rafael Blanco como contacto del banco Blue Ocean International. Una vez nosotros identificamos que Rafael Blanco aparece como persona contacto de esta entidad, nos comunicamos con Rafael Blanco uh -huh. para solicitarle una entrevista sobre, uno, su rol en OSIF, cuando estuvo como comisionado de OSIF, en el 2016, a finales del 2016, para poder hablar del rol de OSIF sobre la supervisión y fiscalización de estas entidades bancarias, porque la investigación era sobre entidades bancarias, y a la misma vez también queríamos preguntarle cuál era el rol actual de Rafael Blanco específicamente en esta entidad Blue Ocean, ya que parece mencionado como persona contacto bajo el registro que nos entrega OSIF. Rafael Blanco contestó que no quería, ¿verdad?, rechazó la petición de entrevista,
por varias razones. Una, la principal, porque él dice que luego de su salida de OSIF, él es una persona privada, según él, y que no quería discutir, ¿verdad?, los pormenores de lo que está haciendo ahora, de su trabajo ahora. Y que sí, que confirma que preside la junta de directores, no quiere decir el nombre, debo aclarar eso, nunca especifica que es Blue Ocean, a pesar del documento que tenemos de OSIF, y que no es empleado de Blue Ocean, sino como consultor legal externo de estas entidades. Debo decir que luego intentamos, ¿verdad?, una vez más, obtener respuestas, sobre todo, ¿verdad?, por la línea que bien mencionas, ¿verdad?, de cuándo comenzó esa función en Blue Ocean, para también ver si cumplió con todo lo que exige, ¿verdad?, las leyes y reglamentos, específicamente lo de ética gubernamental. Y luego, pues, él nuevamente rechazó el pedido y dice que pues, no quiere comentar sobre sus clientes, ¿verdad? Haciendo referencia a la relación abogado-cliente. Y ese es básicamente como Rafael Blanco, ahora mismo, ¿verdad?, es consultor externo legal, según lo que nos dice, pero aparece como persona de contacto del banco bajo los registros mismos de OSIF, figura en la historia. ¿Por qué Blue Ocean en la historia? Bueno, porque Blue Ocean es una de las entidades bancarias que precisamente pudimos identificar con clientes offshore. Nosotros tratamos de comunicarnos con Blue Ocean para obtener una reacción, no fue posible. Debemos decir que como la mayoría de los bancos que pudimos examinar su website, que tienen website, todos aseguran que cumplen con las leyes, que cumplen con conocer de dónde vienen sus clientes y el dinero de dónde proviene, y que son regulados por OSIF. Y aquí yo creo que es una de las cosas que para mí es más importante de esta historia, y que queda en evidencia el estado de OSIF ahora mismo. Ahora mismo ellos tienen 8 examinadores para examinar 85 bancos en Puerto Rico, incluyendo los bancos comerciales. Banco Popular, los conocemos. Estamos hablando de 8 personas que tienen a su cargo fiscalizar desde OSIF a todas estas entidades bancarias internacionales que hacen negocio en Puerto Rico. Y es el regulador principal de estas instituciones, porque a diferencia de los bancos comerciales como Popular, First Bank, que están regulados también por entes directamente de Estados Unidos, FDIC, por ejemplo, en este caso, el regulador principal de estas entidades es OSIF. Exacto. Y OSIF pues ha sido cuesta arriba, ¿no?, para poder montar una fiscalización sólida y como se debe, claro, cuando tú tienes a tus examinadores cobrando $24,000. Ese es el salario de estas personas ahora mismo, y le exigen un bachillerato de contabilidad y finanzas. No es difícil, ¿verdad?, llegar a la conclusión de que sí, puedes tener, como bien mencionó la comisionada que empezó este año, Natalia Sequeira, sí puedes tener todo este marco regulatorio fuerte, ¿verdad?, y con leyes federales que aplican y todo lo demás, pero es una realidad que de parte de OSIF, pues ella asegura que sí auditan y hacen auditorías periódicamente, pero los recursos admite que pues, a veces pues, no son suficientes y que necesitan mucho más. Ahora mismo el presupuesto operacional de OSIF está en 11 millones. Y estaban peleando con la Junta para poderle obtener 1.6 millones, si no me equivoco más, para tratar de mejorar las condiciones de reclutamiento en esa oficina. Estamos hablando de una oficina que está encargada de fiscalizar entidades que ahora mismo están hablando de custodia de criptomonedas, y vehículos financieros que son bien sofisticados. Bien sofisticados y complejos, exacto. Y pues cuando vemos a ver, pues ese es el estado, ¿no? Y eso es cómo figuran estas entidades bancarias internacionales aquí en Puerto Rico, en los Pandora Papers, y cómo vemos que facilitan, ¿no?, este tipo de negocios, que si bien es cierto pues que de su faz no es ilegal, pues hace preguntar si es lo que queremos, ¿no? Y si ayuda, ¿no?, a bregar con la desigualdad económica, si estamos fiscalizando y tienen los recursos necesarios los reguladores que están pendientes a que no ocurran delitos mayores como lavado de dinero, por ejemplo, y tipo de cosas. Luis, agradezco mucho tu participación. Sigamos proponiendo que estos juntes sean lo que las audiencias quieren para consumir más y mejor periodismo. Gracias por tu trabajo. Gracias. Y seguimos aquí. Gracias, igual. Buen día. Bueno, buenos días. Escucharon a Luis Valentín. Yo tengo sobre todo la suspicacia de eso último que plantea Luis desde el punto de vista de la Oficina de Instituciones Financieras. Si usted tiene voluntad desde la política pública de atender lo que puedan ser los mecanismos que la ilegalidad se inventa
las personas que quieren evadir impuestos, etcétera, etcétera. Si usted tiene la voluntad de que investigar eso y fiscalizarlo, usted le da 30 millones de pesos a una oficina que necesita, me imagino, no he hablado con la comisionada y voy a tratar de hacer una entrevista relacionada. Usted le da el presupuesto que necesita para reclutar 2 veces los 8 inspectores que tiene para 85 instituciones bancarias. Yo me imagino que ya necesita por lo menos 25, por lo menos para darle 3 a cada uno. Y le sobra, tendría que darle 4 a los primeros 20. Estamos hablando de lo que ocurrió y fue la plataforma para atraer estas instituciones offshore, más allá de los grandes bancos que se pueden constituir como tal, y que la plataforma la ideó el gobierno de Luis Fortuño con su entonces comisionado de instituciones financieras, que en un momento dado le habló a la compañera Michelle Cantrow en News is My Business y habló de las bondades de atraer capital a Puerto Rico. Esta es la gente que después que se sentó y juró que iba a hacer todo lo posible juró que iba a hacer todo en favor del servicio público. Se sentó con los mismos clientes que atrajo y ahora es el asesor legal. Y ahora dice que no es una figura pública. Yo le voy a pedir a Rafael Blanco que revise con sus abogados si él deja de ser figura pública cuando estuvo en el servicio público, cuando manejó y tenía que tener una ética y tenía que rendir informes de ética y participó del proyecto de Luis Fortuño, la administración de la Ley 7, la administración de más emisiones de bonos en corto tiempo, etcétera, etcétera, la que endeudó 18 veces más que cualquier otro gobernador, incluso de su partido, la Autoridad de Energía Eléctrica, que revise si él dejó de ser una figura pública. Que lo revise, porque me parece que puede estar equivocado desde el punto de vista del derecho de lo que él supuestamente maneja como abogado. La invitación sería hacerle la pregunta al gobernador y hacer la pregunta puntual. ¿Le interesa al gobierno del 32% en este momento que los bancos y que las instituciones financieras que reciben el dinero de muchos extranjeros que vienen a Puerto Rico porque lo consideran un paraíso fiscal, les importa fiscalizarlo? ¿Les importa establecer si esa gente en efecto son empresarios bona fides de otros países y están utilizando el mecanismo de llegar a una cuenta a Puerto Rico porque les facilita el asunto de tener moneda de Estados Unidos? Yo voy a la pregunta puntual. Y yo creo que la investigación y el ángulo que trae el Centro de Periodismo Investigativo, posicionándolo desde el punto de vista de lo que no contesta Rafael Blanco, es urgente que se conteste. Rafael Blanco, usted recibió un documento de ética que le dijo que podía, más allá de los 2 años que usted tenía que esperar para hacer negocios con un cliente que tuvo bajo su mandato como el comisionado de instituciones financieras, le dio la dispensa la oficina de ética. Me encantaría saberlo y le voy a hacer la petición a la oficina de ética gubernamental porque allí sí le contestan a Bonita Radio. Y nosotros nos vamos, son las 12 del mediodía. Recuerde que por ahí viene Rodrigo Otero Goico, que ayer no pudo hacer su programa y hoy juegan los Yankees y los Medias Rojas. Voy a los Medias Rojas y pago doble. Vayamos a bonitaradio.net. Recuerde que allí puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo puede hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. También estamos en Twitter, Bonita-Radio, Bonita Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify. Siempre en YouTube 24/7 y cuando Facebook falla. También estamos live allí. Éxito. Nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia y no se olviden
Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa, a la cooperativa de Vega Alta y a la cooperativa de Juana Díaz que nos auspician. No se vaya nadie, que le tenemos una sorpresa. Hoy terminamos con música. Escúchenlo. Buen provecho. Eso es cierto, hace corto se quedó pelú. Caminando un ratito y es verdad, hace corto se quedó pelú. También me dijo que en la casa se le acabó el champú. ¿Cómo? Que ella no tiene para lavarse el pelo y se quedó sin champú. ¿Tú ves? No sé si es verdad, fue otro chanchú. ¿Lo sabes tú? No sé si es verdad, fue otro chanchú. Que con el sargazo se vaya la luz. Habla José. Que con el sargazo se vaya la luz. Anoche me quedé engabolado viendo. Anoche me quedé engabolado viendo. Yo no sé lo que pasó, pero con fría te bañas tú. No sé lo que pasó, pero con fría entonces te bañas tú. Porque yo no así no te da. Fue otro chanchú. No sé si es verdad. Fue otro chanchú. Para la otra. Que por el sargazo se vaya la luz. Que por el sargazo se vaya la luz. Pita. Síguelo, trombón, síguelo. Y Pico dice, ay, papi, un chanchú, papi, un chanchú, para los panderos y lo sabes tú, papi, un chanchú, díselo Eric, díselo Papachu, papi, un chanchú, otra palancia te digo tú, papi, un chanchú, eso era un truco, papi, un chanchú, oye Eric, dímelo tú, lo sabes tú, papi, un chanchú, que se vaya nuevamente la luz. Pame un chanchú, quedé bañado pero todavía estoy pelú. Pame un chanchú, truco, pancu con los trucos. Pame un chanchú, con esta lluvia me va a dar el cold flu. Pame un chanchú, y eso que me bañé sin champú. Pame un chanchú, tuve que dormir por la calor del nu. Pame un chanchú, los mosquitos siempre mortificando. Pame un chanchú, oye ya que el zancú. Pame un chanchú. Cuidado que te pica el cu. Pame un chanchú. Si no me pongo la bandana de Dani que está de color azul. Pame un chanchú. Con la lelia me tomo la cola en flu. Pame un chanchú. Chanchú. En esa oscuridad no te ves tú. Pame un chanchú. Con esta lluvia me dé la chu. Pame un chanchú. Cuidado que no te quedes sin luz. Chanchú. ¿Qué cosa me pasa a mí? Pame un chanchú. ¿Y ahora qué digo? Dilo tú. Pame un chanchú. Aunque aquí no suena un frío, viviendo en un iglú. Por eso en el Yari me voy con el color azul. Pame un chanchú. Pero